Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Mi nombre es Natalia y hoy quiero hablarles sobre cómo es estudiar arquitectura aquí en Francia. Quiero hablarles primero que todo sobre cómo postular a la escuela de arquitectura. En Francia hay 20 escuelas, si no estoy mal, de arquitectura en todo el país y hay dos formas de postular. La primera es el dossier amarillo, que es una carpeta donde metes todos los documentos como tus notas, tu diploma, tu carta de motivación, y esta es para los estudiantes que no vienen de un colegio francés. Y la segunda es la plataforma Parcoursup, que es exactamente lo mismo, pero pues para los estudiantes que vienen de un liceo francés. Por lo visto, hoy en día también se pueden postular las personas que no vienen de un liceo francés, pero no sé muy bien cómo funciona, puesto que yo hice esto hace ya 3 años. Quiero hablarles también sobre cómo fue mi experiencia en L1. Básicamente L1 fue como descubrir la arquitectura, fue aprender a hacer un proyecto, empezar desde lo más básico que era la forma hasta ver cómo funcionaban los diferentes espacios sin definirlos en realidad. Entonces lo que se hacía era que en proyecto nosotros empezamos haciendo solo cuadrados, luego viendo cómo entraba la luz a nuestro proyecto, etc. También empezar a descubrir la historia de la arquitectura. En este caso, la escuela empezó un nuevo programa con nosotros, puesto que no empezamos con antigüedad, sino que empezamos en una época en específico que fue 1850 hasta la Segunda Guerra Mundial, porque pensaban que este tipo de proyectos que veíamos durante este periodo histórico se relacionaban más a lo que estábamos haciendo en la clase de proyecto. Para mí, en realidad fue muy confuso porque empezábamos así directamente como en una época en específico y no veíamos como un avance cronológico de la historia de la arquitectura. Entonces fue muy raro, pero pues igual no sé si hoy en día siguen con esa misma idea, pero en mi caso fue así. También teníamos materias como geometría y dibujo arquitectónico. Estas dos van de la mano porque nos enseñaban a hacer axonometrías, nos enseñaban a hacer diferentes formas de representar nuestros proyectos a base de la geometría. También teníamos artes plásticas, donde empezábamos a experimentar distintas maneras de dibujar, no solo con el lápiz, sino que ya más a la parte artística de la arquitectura. Todas las entregas de L1 eran a mano, entonces nada era computador, así que todo lo que tú hacías mostraba como tu avance, tanto dibujando como haciendo tu organización en las distintas pancartas que tocaba entregar. A final de L1 toca hacer una práctica en obra. En francés se llama stage d'ouvrier. Entonces aquí lo que haces es que tú vas a una obra y te metes en el papel de ser obrero, o sea, cargas cosas, pones ladrillos, etc. Para entender la base de lo que es la arquitectura, no llegas a hacer cosas de arquitecto, o sea, no llegas a revisar que todo esté bien, sino que te ensucias las manos y todo y haces lo mismo que haría un obrero. Pasando a segundo año, ya empezamos en la parte de proyecto a ser más específicos con nuestros proyectos. Ya cuando hemos definido los espacios al final de L1, ya a principio de L2 entramos directamente a lo que es la escala de la casa. Entonces, dependiendo de la localidad que escojan los profesores, te van a pedir como construir una casa y lo vas a ver a lo largo de la mitad del semestre, más o menos como 6 sesiones de proyecto, y allí ves cómo empiezas a experimentar dónde podría ir el cuarto con respecto a la luz, o sea, con respecto a las bases que ya aprendiste en L1. Y luego de este proyecto pasamos a una escala más grande, que sería a la escala pública, por así decirlo. Y empezamos a hacer una biblioteca o un mercado cubierto dependiendo de tu promoción, porque lo cambian cada año. Entonces, en mi caso fue la biblioteca. Nos daban un sitio en específico con distintas cosas al lado, digamos, teníamos un tranvía, teníamos un edificio público enfrente, un parque al otro lado. Entonces empezabas a ver como la relación de los espacios y cómo la gente iba a entrar a tu biblioteca, qué era lo que tú pensabas que era este lugar. Podría ser un campus universitario, podría ser una biblioteca en medio de la ciudad, era a ti de decidir.
Seguíamos también en L2 con historia, pero pues ya empezamos a avanzar en el tiempo. También vimos antigüedad, vimos edad media. Luego también tuvimos lo que es dibujo arquitectónico, pero geometría, pero pues aún más profundo. Revisamos algunas cosas de L1 y empezamos a ver cosas nuevas también, como las sombras y todo eso. También entramos a ver la parte de estructura y física, entonces como que era el análisis de las distintas cargas que puede tener un edificio. En nuestro caso siempre nos ponían ejemplo de nieve, entonces de cómo hacer que tu edificio resista la carga que hace la nieve o el viento o las distintas cosas, o sea, con distintos métodos de estructuras y de materiales de construcción. Sé que esto es muy de ingeniería, pero pues a nosotros nos dicen que es bueno aprenderlo porque pues la idea es que en nuestro proyecto final el ingeniero no vaya a decidir de que es necesario poner una columna en la mitad de la sala porque el edificio no resiste. Entonces es bueno saber como estas bases desde el principio. También vemos lo que son ciencias sociales, empezamos a ver cómo un apartamento afecta a la persona. En ese caso ya empezábamos también a mirar cómo se relaciona entonces la parte interna con la parte externa del edificio y cómo tu manera de crear los proyectos podía afectar a la persona que va a vivir dentro. Se supone que a segundo año tú haces un stage que se llama un stage de première pratique, o sea, en español es como la práctica ya en una agencia arquitectónica, pero por pandemia yo no pude hacerlo y pues no podría decirles como qué es lo que se hace en esa práctica porque la idea es que yo lo haga ahorita finalizando mi L3 para poder pues pasar a máster. Normalmente lo que tengo entendido es que en esta práctica tú ves como lo que ya es el trabajo del arquitecto en una agencia, lo que es crear nuevos proyectos, ir a visitar las diferentes obras donde están tus proyectos, manejar ya los programas. Entonces para eso te preparan en L2 también ves informática, pero ya en un lado más profundo. Y así como que te va preparando como a pasar a L3, donde se supone que ya debes manejar muy bien estos programas. Iniciando en L3, en Estrasburgo, L3, el primer semestre es solo un proyecto y es urbanismo. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que en Estrasburgo tú ves cómo el proyecto avanza a diferente escala. Empezando en L1 con lo base, con las formas, con la luz, en L2 ya a una escala humana, casa o proyecto público, y en L3 ya a una escala urbana. Lo que hicimos nosotros durante este primer semestre fue solo urbanismo, fue renovar completamente una localidad de Estrasburgo, hacer entonces un barrio completamente desde cero, con distintos espacios públicos como escuelas, jardines, etc. Entonces, lo que les puedo decir es hasta este primer semestre de L3. Entonces, aparte del proyecto, también veíamos lo que es el urbanismo, cosa que vimos un poco en L2, pero ya aquí en L3 era más profundo. También veíamos informática ya más profundo. Empezamos con el programa que se maneja aquí en Francia, que es Archicad. También podíamos usar SketchUp, AutoCAD, y veíamos historia del urbanismo. También empezamos con materias como la filosofía y derecho urbano. Lo que quiero dejar en claro es que durante todo este primer semestre en L3, o sea, más o menos el quinto semestre de la carrera, ves solo urbanismo. O sea, no ves a una escala más pequeña, sino solo urbanismo en todo. Quiero también hablar de cómo es la carga de trabajo en Francia y la verdad es mucha. No es para asustarlos, pero sí es bastante la carga de trabajo que se tiene. Es muy difícil para mí hacerme un horario porque a veces en proyectos se me pueden ir horas como se me pueden ir minutos y no puedo decir como de tal hora a tal hora voy a hacer proyecto porque muchas veces se me pasa el tiempo y no me doy cuenta o tengo un bloqueo de ideas y no puedo pasar y
es difícil como de hacerse como tal el horario. Entonces, mucha gente lo logra. Yo en mi caso se me dificultó un poco, pero aún así trataba de no dormirme tan tarde y si lo hacía, pues ya eran casos como porque tenía que hacerlo o porque se me iba a ir la idea o porque prefería despertarme tarde al día siguiente y acostarme muy, muy tarde el día anterior. Y cambió un poco con respecto a la pandemia. O sea, si yo comparo mi primer año escolar con la mitad de L2 y todo, pues por ahora todo lo que llevo de L3, es muy diferente porque es muy difícil tener tu corrección de proyecto en línea, donde a veces te ponen a hacer maquetas y te toca mostrarlas como esta es mi maqueta. Es muy difícil que te corrijan así. Y también porque durante este semestre me anularon todos los parciales y solo teníamos trabajos escritos a entregar como disertaciones o investigaciones. Entonces se nos iba más tiempo a buscar, más o menos fueron como 10 trabajos que tuve que entregar. Entonces fue bastante pesado. Y ahorita en vacaciones tengo esa sensación de que tengo que estar haciendo algo. Así más o menos son los estudios de arquitectura en Francia. Si tienen más dudas quieren saber qué materias en específico vimos en cada año, pues me dicen. Pueden seguirme en Instagram y allí me ponen las preguntas. También respondo a los mensajes internos si tienen alguna duda en específico sobre los estudios, sobre cómo apliqué o sobre todo lo que por ahora yo sé. Y espero les haya gustado el video y nos vemos en otro video. ¡Chao!